Buenas tardes, mi nombre es Heidi Alejandra Muñoz Cuellar y hoy les voy a hablar sobre el tema 8.7 genética de las adicciones. Y bueno, pues para empezar hablar sobre todas las sustancias que causan una adicción, vamos a empezar a hablar sobre el alcohol. Como ya sabemos, el uso del alcohol es muy antiguo a lo largo de la historia y los pacientes que llegan a desarrollar la enfermedad que es la adicción pues pueden desarrollarla por varios factores. Entre esos puede ser por factores ambientales y también se incluye mucho factores familiares. Se ha observado la tendencia de algunas familias a mantener ciertos patrones de consumo de la enfermedad. Se dice que hay un riesgo del 25 al 50% a lo largo de la vida de presentar alcoholismo en hijos y hermanos de un alcohólico, que esto vendría siendo los familiares del primer grado. Bueno, existe un concepto para describir la enfermedad de la adicción al alcohol. Y bueno, el alcoholismo es una enfermedad crónica y progresiva que se caracteriza por la pérdida del control sobre el uso del alcohol, con consecuencias sociales, legales, psicológicas y físicas. La intoxicación por sustancias consiste en la aparición de un síndrome reversible específica de la sustancia debido a su reciente ingestión o exposición. ¿Por qué se dice que es un síndrome reversible? Porque cuando los pacientes llegan a estar dentro de los efectos del alcohol, pues esos efectos no les va a durar para siempre, entonces tienen la capacidad de poder llegar a estar a su etapa inicial. Se manifiestan cambios psicológicos o de conducta desadaptativos a causa de los efectos directos de la sustancia en el sistema nervioso central. Los cambios desadaptativos se refieren a todos aquellos síntomas que el paciente va a experimentar cuando no está bajo los efectos de la sustancia, que es lo que generalmente los hace a querer seguir consiguiéndola, porque de una vez que ya tomaron la sustancia, los efectos en los que su cuerpo deja de tenerla o que la necesita pues son muchísimo más difíciles, y es por eso que ellos buscan seguir consumiéndola. El abuso de sustancias se caracteriza por un patrón desadaptativo de consumo manifestado por consecuencias adversas significativas y recurrentes relacionadas por el consumo de la sustancia durante 12 meses. Así es como podemos identificar que se trata de un abuso de la sustancia. Bueno, para analizar todo lo que conlleva una adicción, pues se realizaron diferentes estudios para ver las estadísticas en las que interfieren mucho los patrones familiares hacia una persona que tiene un abuso de sustancia. Entonces se hicieron estudios en gemelos, y uno de los primeros estudios fue el de Kyle en 1960, quien observó una concordancia mayor para el trastorno entre gemelos monocigotos comparado con lo observado en gemelos dicigotos. Y bueno, en los monocigotos fue un 74%, mientras que en los dicigotos fue un 23%. Después también se hicieron estudios en adopción, y esto fue evaluando qué tanto porcentaje de probabilidad tenía un hijo adoptado, un hijo que fue dado en adopción al nacimiento, y pues él interfiere en su ambiente con su nueva familia, pero tiene antecedentes de sus padres biológicos que fueron consumidores de la sustancia tal vez. Y bueno, los primeros estudios longitudinales de niños dados en adopción al nacimiento mostraron un riesgo mayor de desarrollar problemas con el consumo del alcohol en aquellos provenientes de los padres alcohólicos. Esto se mostró en un 41%, comparado con los niños adoptados que tenían padres biológicos que no eran adictos. Y bueno, hablando un poquito sobre la personalidad de un paciente adicto al alcohol, en 1987, Cloninger sistematizó la fisiopatología del alcoholismo, determinando al menos 2 subtipos de alcoholismo y distintos patrones de transmisión y una diferente influencia del ambiente postnatal. Y bueno, existen 2 subtipos, que vamos a ver. El subtipo número 1, el
alcohólico tipo 1, que también se le puede decir limitado por el medio. Este se caracteriza porque estos pacientes tienen una actitud ansiosa, pasivo-dependiente. Ellos desarrollan una rápida tolerancia y dependencia a los efectos del alcohol. Se va a observar tanto en varones como en mujeres. Y esta se caracteriza por un inicio tardío. Esto quiere decir que los pacientes que están en este subtipo son mayores de 25 años en su mayoría y presentan una pérdida del control sobre la forma de beber, y esto también se acompaña de una pérdida del control sobre sus actos. Tienen una dificultad muy grande para evitar la ingesta. Tienen sentimientos de culpa, tienen muchas complicaciones físicas y necesitan de un reforzamiento social para la ingesta del alcohol. Es decir, que todos los factores que intervienen con este tipo de alcoholismo son los factores ambientales en los que el paciente se ve rodeado. Bueno, y ahora hablando sobre el alcohólico tipo 2, esta es una forma más grave de la presentación de la enfermedad. Se caracteriza porque las personas tienen una personalidad antisocial y tienden a presentar una constante búsqueda de los efectos del alcohol, porque pues cuando están bajo sus efectos les da un sentido o un efecto euforizante. Este subtipo requiere más de factores genéticos y hereditarios que de factores ambientales, que a diferencia del tipo 1, los factores ambientales son los desencadenantes, y en el tipo 2 los factores familiares son los desencadenantes. Y bueno, también otra diferencia es que se presenta principalmente en varones y que en la edad de presentación en este subtipo es más joven. Los pacientes generalmente lo presentan de los 25 años hacia abajo. Y bueno, también tienen un comportamiento más evidente de la búsqueda espontánea de la bebida. Asimismo, el paciente pues tiene problemas de conducta más que nada. O sea, estos pacientes son pacientes antisociales, pacientes problemáticos que están en constantes conflictos, y es por eso que ellos requieren de la bebida pues para tener sentimientos de satisfacción más que nada, a diferencia del tipo 1, que ellos son personas que se ven rodeadas por la situación que los lleva a consumir la sustancia, y después de que pasa el consumo de la sustancia llegan a tener los pensamientos antisociales, sentimientos de culpa. En cambio de ellos, esos pensamientos son los que los hacen iniciar para llegar a consumir de manera inapropiada pues la sustancia. Y bueno, ahora hablando sobre la genética molecular, la aplicación de las herramientas de la biología molecular al estudio del alcoholismo, junto con el uso de modelos de animales, ha permitido explorar los posibles mecanismos o factores genéticos que originan el comportamiento adictivo al alcohol y para otras sustancias. Ahora vamos a empezar a hablar sobre el gen para el receptor de dopamina D2-DRD2. Bueno, diversos grupos han recurrido al uso de ciertos paradigmas genéticos, como los estudios de ligamento y de asociación alélica, en la búsqueda de genes relacionados con el alcoholismo en humanos. Y la atención se ha centrado de manera particular en genes del sistema de neurotransmisión dopaminérgica, debido a la función central que tiene el neurotransmisor en la neuromodulación de las conductas para la obtención de placer, basándose en la evidencia que vincula la función de este neurotransmisor con conductas de reforzamiento, recompensa y motivación para beber. Está también el acetaldehído deshidrogenasa tipo 2. Bueno, el acetaldehído deshidrogenasa es la segunda enzima en el metabolismo del alcohol, y la mayoría de los caucásicos, se hizo un estudio donde resultó que la mayoría de los caucásicos, es decir, aquellas personas que son de Eurasia, presentan dos isoenzimas para el aldehído deshidrogenasa en el hígado. Y uno es la aldehído deshidrogenasa 1 citosólica y la otra es el aldehído deshidrogenasa 2 mitocondrial. Por otro lado, alrededor del 50% de los orientales manifiesta una variante inactiva
pero inmunoreactiva del aldehído deshidrogenasa 2, determinando que el etanol se metaboliza más rápido de manera importante en la población caucásica que en la población oriental, lo que quiere decir que aquellas personas que viven en Eurasia tienen un mayor, podría decirse, como aguante a los efectos de la sustancia. Y como dato curioso, un ejemplo sería de las diferencias, por decir, hablemos de un tipo de sustancia que contiene alcohol, que es la cerveza. Podemos observar que la cerveza de Europa, de países de Europa y Asia, tienen un mayor porcentaje de alcohol que las cervezas que están exportadas o que han sido creadas en América. Y esto es por lo mismo, y también porque afecta muy diferente, se podría decir que el porcentaje de alcohol que los ciudadanos de Eurasia toman, pues no les hace tanto daño como un porcentaje, como si nosotros que somos de América tomáramos ese mismo porcentaje de alcohol aquí, nos afectaría mucho más rápido. Y bueno, gen para el receptor A dopamina D4 y búsqueda de la novedad, novelty seeking. Cloninger diseñó un cuestionario tridimensional de la personalidad que mide 4 áreas del temperamento. Y estas cuatro áreas son búsqueda de la novedad, evitación del daño, dependencia de la recompensa y persistencia, las cuales sugieren que están determinadas por diferentes sustratos neuroquímicos y genéticos, y que las diferencias individuales en la búsqueda de la novedad se encuentran mediadas por una variabilidad genética en el sistema de neurotransmisión de la dopamina. Ahora vamos a hablar sobre los estudios con modelo de animales. Y bueno, pues como ya sabemos, la mayoría de los conocimientos que se obtienen pues son sacados a base de pruebas con animales, y en este también es el caso. Mediante las cruces selectivas se han desarrollado líneas de roedores que manifiestan diversos cambios relacionados con el consumo del alcohol. De este modo se describen roedores que muestran una preferencia diferencial al consumo de etanol, ratones que diferencian en la susceptibilidad a los efectos hipnóticos del agente, sensibilidad diferente a la hipotermia, a la activación locomotora inducida por la administración crónica del alcohol, o muestran diferente umbral al desarrollo de convulsiones manifestadas durante los periodos en los que se encuentran sin la sustancia. Entonces, pues de aquí se está observando todas las etapas por las que pasa un roedor cuando se le administra y cuando se le deja de administrar la sustancia, y cómo es que reacciona, y después lo comparan con las reacciones que nosotros los humanos también tenemos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre QTL. Bueno, desde 1991 se utilizan nuevas metodologías para identificar regiones cromosómicas que contengan genes que afecten a la respuesta en ratones mediante métodos estadísticos conocidos por sus siglas en inglés de QTL como Quantitative Trait Lossy. Y esto es se dice que para practicarlo se requiere tipificar un número importante de polimorfismos en la descendencia de cruzas entre cepas F2 o bien entre cepas puras. Bueno, y eso fue sobre el alcohol. Ahora vamos a hablar sobre otra sustancia que también causa adicción, que es la nicotina. Y bueno, la incapacidad para abandonar el tabaco se debe en gran medida a la sustancia que este contiene, que es la nicotina, que es la parte que la sustancia que hace que sean dependientes al tabaco. Entonces, bueno, pues en años recientes, como ya sabemos, la nicotina se ha aislado del tabaco y se ha como que fabricado en diferentes formas para que sea menos dañino su uso, y que ya conocemos que son como las gomas de mascar que contienen nicotina, o los parches que también contienen nicotina, y así les da una oportunidad a aquellos adictos a la nicotina a que la consuman de cierta manera sin que les haga tanto daño como lo hace el tabaco, porque recordemos que causa muchísimos problemas en las vías respiratorias. Y pues también se hace para que poco a poco las personas tengan esa capacidad de dejar de fumar. Bueno, hablando un poquito sobre epidemiología, en la Encuesta Nacional de Adicciones
mostró que en México 25% de la población urbana entre los 12 y los 65 años es fumador, lo que equivale a más de 10 millones de personas. En relación, 20% informó haber dejado de fumar, 54.6% indicó ser no fumador, y la mayor prevalencia de fumadores se ubica en la zona metropolitana de la Ciudad de México con un 30%. Bueno, también vamos a empezar a hablar un poco de genética molecular sobre la adicción de la nicotina. Y bueno, el alelo 9 del gen transportador de dopamina. Los genes del sistema dopaminérgico resultan idóneos para mostrar una influencia en el tabaquismo, ya que el sistema se relaciona con los mecanismos de reforzamiento y recompensa. Lerner y colaboradores describieron una vinculación entre el polimorfismo del alelo 9 del gen transportador de dopamina con el abandono del tabaco, iniciación tardía del tabaquismo y duración de intentos de abandono del cigarro. Se dice que las personas portadoras de este alelo tienen 1.5 veces mayor probabilidad de abandonar el cigarro, es decir, que tienen una menor susceptibilidad, y pues les podría mucho ayudar a descubrir en personas si pueden ayudarse de forma genética a terminar con la adicción. Después vamos a hablar sobre la monoaminoxidasa. Esta es una enzima mitocondrial implicada en la degradación de las aminas biogénicas. Flaurer y colaboradores detectaron mediante un subtipo de la monoaminoxidasa localizado principalmente en plaquetas y cerebro e implicado en la degradación de la dopamina, entre otros neurotransmisores, que los cerebros de los fumadores vivos mostraban una disminución del 40% en los valores de monoaminoxidasa. Bueno, ahora hablando sobre el citocromo P450, la subfamilia 2A y el polipéptido 6. Bueno, en la nicotina es el principal, como ya sabemos, la nicotina es el principal compuesto del tabaco que establece y mantiene la dependencia. La mayor parte de la nicotina se metaboliza en cotinina por la enzima citocromo P2A6. Y bueno, también realizaron estudios. Pianese y colaboradores mostraron que individuos con deficiencia funcional de este citocromo poseían una significativa protección para no convertirse en fumadores dependientes de tabaco, así como fumadores cuyo metabolismo de la nicotina se encontraba alterado consumían menor número de cigarrillos en comparación con fumadores que tienen un metabolismo normal ante la nicotina. Bueno, y ahora hablando sobre la marihuana. Los cannabinoides son sustancias que derivan de la cannabis. Esta es una planta originaria de Asia Central que ahora es mundialmente cultivada en todas las zonas templadas. El producto resultante del corte superior de la planta, o sea, lo que viene siendo la hoja después de ser procesada, es lo que se le conoce como marihuana. Generalmente esta es enrollada como un cigarrillo y entonces así se le conoce, así se le da el nombre de marihuana. Ahora hablando sobre epidemiología, entre 1988 y 1993 el consumo de marihuana ascendió a 0.4% en México, con una variación de 2.3 y 3.3%. Estas cifras coinciden con la información recolectada por el Sistema de Vigilancia Epidemiológico de Adicciones en los centros de tratamiento, los cuales indican que la mayoría de los pacientes que ingresaron por tratamiento de adicción fue mayormente por marihuana. Hablando un poquito sobre genética, Mary Cangas y colaboradores encontraron incrementado 8 veces el riesgo de desarrollar trastornos por sustancias entre los parientes de probandos afectados con varias sustancias. Entre ellas se incluían pues el alcohol, opioides, cocaína, cannabis, independientemente de la agregación familiar, tanto de alcoholismo como el trastorno. O sea que otra vez se vuelve a observar que influye demasiado la herencia familiar, los genes familiares, que pues sigue siendo muy probable que los hijos de padres consumidores, pues tiendan a desarrollar el consumo o la adicción. Ahora hablando sobre estudios en gemelos,
Swank y colaboradores estudiaron a 3.372 parejas de gemelos que sirvieron en Vietnam y encontraron varios datos interesantes. Por un lado, el 10.1% de la muestra había abusado o sido independiente al menos de una droga ilícita. Y bueno, se dio una diferencia significativa entre las tasas de concordancia de los gemelos monocigotos, que estos corresponden a un 26.2% en comparación con los dicigotos, que ellos solamente presentan un 16.5%. Y pues señalaron influencia genética para el trastorno de abusos de sustancias. Ahora hablando sobre los estudios de adopción, en un estudio realizado por Cardonet y colaboradores encontraron que había dos modelos en donde existían factores predisponentes para la presentación de abuso o dependencia de sustancias. La primera, que es directa, y va desde el alcoholismo presente en los padres biológicos y se pasa directamente hacia que los hijos desarrollan el abuso a sustancias. Y la segunda es indirecta y tiene como antecedente que los padres biológicos con un trastorno de personalidad antisocial, siguiéndole la presencia de agresividad, trastornos de conducta, personalidad antisocial, en los individuos adoptados también es que se presenta, hasta culmina en la presentación de abuso o dependencia de sustancias. O sea, quiere decir que la opción 1 va directamente que se pasan las conductas de adicción, y en la 2 es más que se pasan los genes en donde estos pacientes muestran actitudes o heredan actitudes y heredan ocasiones sociales en las que los orillan al consumo de las drogas más que sea directamente solamente heredado de padres con adicciones a hijos adictos. Bueno, ahora hablando del gen receptor a cannabinoides, Matsuda y colaboradores clonaron este receptor en el cerebro del ratón. Asimismo, Modi y Bonner localizaron el locus del receptor humano en el cromosoma 6 del brazo largo 14 y el brazo largo 15 mediante hibridación in situ. De manera interesante, los ratones mutantes no respondieron a los cannabinoides y se demostró que este receptor tiene una función exclusiva en la mediación de analgesia, reforzamiento, hipotermia, hipolocomoción e hipotensión. Ahora hablando sobre la cocaína. Pues la cocaína es un alcaloide blanco y cristalino que se obtiene de las hojas de la planta coca, un arbusto encontrado de manera silvestre en Perú, Bolivia y Ecuador, cultivado en muchos otros países. Y bueno, después de ser procesada de procesos químicos y físicos a los que se remota la sustancia, pues la llegamos a conocer de la manera que es popularmente conocida como un polvo blanco. Y bueno, los síntomas más frecuentes con una intoxicación aguda con pequeñas cantidades de cocaína consisten en la euforia, la sensación de bienestar, la disminución del apetito, incremento del estado de alerta, los pacientes se encuentran en un estado de hipervigilancia y disminución de la fatiga. No obstante, cuando existe una sobredosis o consumo crónico frecuente, puede haber una afectividad embotada. O sea, aquí cuando existe una sobredosis empiezan unos síntomas un poco opuestos a los primeros síntomas de primer contacto con la sustancia. En este caso, cuando hay una sobredosis, hay ansiedad, irritabilidad, trastornos del sueño, comportamientos estereotipados, fatiga crónica, deterioro de la capacidad de juicio, paranoia, discinesia, distonía o incluso puede llegar hasta un estado de coma. Hablando un poco sobre epidemiología, estudios nacionales realizados en la población estudiantil muestran un notable aumento en el uso de esta droga, que era un 0.5% en 1977 a un 0.83% en 1991. En la Ciudad de México se presentó un aumento sustancial del 0.9% en 1986 a un 1.26% en 1989. El porcentaje de uso fue superior a la media nacional en la Ciudad de México y en los estados de Baja California, Sonora, Jalisco y Sinaloa. Ahora hablando sobre genética molecular,
Dentro de esta área, los principales hallazgos se encuentran en modelos como de animales, sirviendo como base para estudios posteriores en humanos. Es lo mismo, siempre se va a analizar en animales y ya después pues lo vemos en pruebas o resultados que se comparan con los comportamientos humanos. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la proteína de unión al elemento de respuesta a monofosfato de adenosín cíclico. Es uno de los principales blancos que puede afectarse por señales extracelulares por medio de los cuales la célula crece, se diferencia y funciona. Por ejemplo, mediante la estimulación hormonal se presentan incrementos en los niveles de monofosfato de adenosín cíclico que activan una proteína sinasa dependiente de este que fosforila una o más proteínas de unión del DNA o enzimas metabólicas claves regulando la función celular. Ahora, como se mencionó anteriormente, la cocaína provoca cambios importantes a nivel molecular en los sistemas de recompensa cerebrales. Por ejemplo, el uso crónico de la cocaína aumenta la formación del monofosfato de adenosín cíclico y en consecuencia va a incrementar la actividad de este factor en el que el núcleo accumbens, que es un sustrato neurológico de las acciones de recompensa de la cocaína, pues empieza a actuar. Ahora hablando sobre el gen del receptor A de serotonina 1. La serotonina puede modular la actividad de vías de transmisión neuronal de recompensa y por tanto los efectos de varias drogas de abuso. Roche y colaboradores examinaron los efectos de la cocaína en ratones con deficiencia del receptor de serotonina y encontraron que los ratones con este defecto incrementaban la respuesta motora a la cocaína y buscaban autoadministración de la droga. Este estado alterado podría originar el aumento de la vulnerabilidad a la sustancia. Ahora hablando sobre el gen DRD3 y DRD4, Pilla y colaboradores identificaron un compuesto denominado BP897 con una alta afinidad por D3 y una baja afinidad por D2, D1 y D4. Este compuesto es el primer agonista selectivo de D3 utilizado en vivo. Ellos demostraron que el BP897 inhibía el comportamiento de búsqueda de cocaína sin presentar ningún efecto intrínseco de recompensa primario. Incluyeron que los compuestos similares de BP897 podrían utilizarse y reducir el craving, que en este caso el craving se refiere a la necesidad de la persona adicta a ir hacia esa sustancia que tanto necesita, porque ya es una cuestión tanto física como emocional. Y la vulnerabilidad a las recaídas producidas por los estímulos ambientales vinculados con la droga. Ahora hablando sobre el gen transportador de dopamina, Giros y colaboradores sugirieron que el transportador de dopamina es un blanco obligado para la cocaína y las anfetaminas. Las anfetaminas se basan en el hecho de que estos estimulantes no tienen efecto en la actividad locomotora o en la liberación y recaptación de dopamina en ratones con deficiencia de este receptor. Y bueno, eso sería todo.